doctora Carolina y su tren directivo, por la honrosa designación que han hecho de mi persona para que ofrezca el discurso de orden en esta ocasión tan especial, cuando se conmemoran 213 años del glorioso 19 de abril de 1810, cuestión que significa un elevado compromiso por las repercusiones que dichos acontecimientos históricos trajeron a la vida de este lado del mundo y por ser un importante paso que trajo consigo la independencia de estas tierras de España. Cuestión que no resultó nada fácil, como lo sabemos desde la escuela, ya que trajo consigo brechas y heridas que tardaron para cerrar y sanar. Si bien el acta levantada en la vetusta sala del Cabildo Municipal de Caracas en aquella memorable fecha no tenía la fuerza ni rango jurídico de declaratoria de independencia, es muy relevante, porque en ella queda asentado con bastante claridad que habían cesado en sus funciones quienes hasta entonces ostentaban el mando en Venezuela, es decir, entre otros, Vicente Empara, quien era el gobernador y capitán general, además de los diversos funcionarios civiles y militares obedientes a la monarquía. En pocas palabras, mediante aquel inusitado acto, quedan los miembros del Cabildo de Caracas al mando del poder político, cuestión que era relativamente fácil asentar en el papel, pero bastante complejo a la hora de hacerse realidad, y los hechos históricos lo demostraron con absoluta inquina. Sin sospecharlo, se marcó un punto de inflexión en nuestro devenir y en el de toda la América española, porque a partir de aquel suceso surge el entonces llamado grito emancipador, que como suerte de cascada traería consigo más y más sucesos aquí y en otros contextos, desatándose el rollo de un devenir que cambiaría en pocas décadas el rostro a buena parte de las hoy denominadas naciones americanas. Los firmantes de aquella acta no podían prever el futuro. A todas luces se jugaban el pellejo, pero la efervescencia del momento hizo que no vacilaran y echaran a andar un proceso que no pasó inadvertido. Todo lo contrario, trajo consigo graves consecuencias políticas y personales. Pérdida de posesiones, destierro, infamia y muerte. Pero que darían a la postre un vuelco de 180 grados en la vida de Venezuela y de otros contextos regionales, trayendo a la larga como resultado a las ulteriores repúblicas. Entusiasmados, como sabemos, por la conducta de Empara, que sin echar un solo tiro y sin blandir su espada contra sus oponentes, se retiró del mando y poco tiempo después se regresó a España. Los firmantes del acta supusieron que todo sería un nicho de rosas en su grito de emancipación, pero se equivocaron. A los ciudadanos les quedaba un largo trecho por andar y llegarían nuevos actores a la escena política y se activarían además cruentos procesos y rudas batallas, muchas cabezas rodarían, la población se reduciría dramáticamente, quedarían millares de viudas y huérfanos a la vera de los caminos, mendigando pan y refugio, y la economía luciría destruida. Arruinados los campos y las ciudades. Los gritos de guerra se transformarían en quejidos de los famélicos heridos y moribundos. Los sucesos del 19 de abril son en sí un hito en nuestra historia. El cabildo o ayuntamiento, el que más cerca estaba de los ciudadanos, el que sabía de sus molestias y amarguras y que conocía además de sus planes a futuro y de sus derroteros, da un paso adelante y asume el protagonismo de la historia. Se erige
en el eje aglutinador de los sueños y también de las amarguras y desencantos y decide actuar. Toma las riendas y empuja el destino, da un grito que no es solo una figura retórica, sino que responde a la demanda de los ciudadanos, aglutina sus quejas, las analiza y decide en consecuencia. Los alzados de entonces no sabían, ni tenían manera de avistarlo, que 213 años después sus acciones serían recordadas, como el día de hoy. Posiblemente no tenían en sus cabezas las ansias de trascendencia y de gloria, sino que fueron arrastrados por ímpetus y corazonadas. Son esos blancos criollos quienes, amparados en el cabildo, dan el grito emancipador y arrastran consigo a los otros estamentos sociales, eso, el pueblo, de a pie. Y de pronto todo se amalgama y se nos muestra como una vasta heterogeneidad que desanada y a veces con reticencias por el miedo que todo cambio suscita. Los cambios dan miedo y se lanzan a la aventura independentista. Cabildo municipal. Estas fueron las palabras clave, como lo son hoy, por transmutación de la época, alcaldía. Así como la noción del poder municipal, representado en el Consejo Municipal, que por serlo no es menos importante que el regional y el nacional, como hemos visto, sino que conjunta una diversidad que se hace manifiesta en acciones de control y administración que traen consigo cambios, a veces sutiles, otras veces portentosos y profundos, pero que derivan en una suerte de giro en la mirada que se tiene del porvenir y empujan inexorablemente la carreta de la historia. Un aplauso para ustedes, por favor. Y por eso estamos hoy acá, en este grato espacio que lleva por nombre, por cierto, el 19 de abril, recordando con solemnidad la efeméride que encendió el fuego definitivo de la libertad, porque mucho antes se habían dado otras tentativas emancipadoras con otros actores y contextos, y todas ellas fracasaron. Pero fue el Jueves Santo del 19 de abril de 1810 cuando el reloj de la historia dio el giro preciso, y al conjuntarse pasado y presente se echó a andar un derrotero que no finalizaría hasta que se alcanzó la meta, que fue mucho más allá de lo inicialmente planteado, para traer consigo a otros pueblos y a otras culturas, aquello que Bolívar dio por llamar la Gran Colombia, que fue una realidad pero efímera. Como expresa Alfonso Castro Escalante, cronista emérito del municipio Sea y miembro honorario de la Asociación de Cronistas del Estado de Mérida, cito: hoy, casi acercándose al umbral del centenario del Centro Social 19 de abril de Sea, quiero felicitar a la Junta Directiva de esta noble institución que nació hoy hace 99 años. ¿Pudieran? Un aplauso. Pudiéramos hoy decir con humildad, le pido al alcalde, como el inicio del año jubilar, con el propósito de encauzar las inquietudes culturales de los pobladores y echar las bases de una institución que velará por el bienestar de la comunidad. Según datos del periódico El Impulso, el Centro Social 19 de abril surgió como una agrupación de caballeros de buena voluntad que se asociaron con un triple fin: social, patriótico y más ampliamente humano. Fin de la cita. Para la época, el pueblo carecía de lugares de esparcimiento, dado que este era inminentemente comercial. Sus habitantes requerían de un lugar de recreación donde pudieran disipar la fatiga sufrida por el trabajo diario. Así pues, se refiere que el salón del centro será, pues, para sus miembros
un remanso apacible en medio del ajetreo de la diaria labor, diversiones honestas, lectura selecta, conversación amena y culta contribuirán a lograr este inmediato objetivo. De nuevo, fin de la cita. Por todo ello, me emociona y me honra estar hoy acá, en este recinto de la población de Sea, en este apartado y hermoso rincón de la geografía venezolana y andina en particular, que tomó su nombre de aquel que una tarde gritó a los cuatro vientos: la República de Colombia queda constituida, ¡viva la República de Colombia! ¿De quién me refiero? Me refiero al prócer neogranadino Francisco Antonio Sea, para entonces vicepresidente de la República y presidente del Congreso de Angostura. Fue el 29 de noviembre de 1850 cuando se crea la parroquia Francisco Antonio Sea, que en 1909 fue elevada a la categoría del municipio foráneo dentro del viejo distrito Tovar, hoy municipio, y así se mantuvo hasta que en 1991 la Asamblea Legislativa del Estado Mérida lo declara con autonomía y pasa a ser el municipio Sea, lo que constituyó la realización de una vieja aspiración de los cedeños. ¡Viva Sea! Mi emoción no se queda solo en el honor que hoy se me concede, que por cierto es una sorpresa lo de la orden, que valoro en alta estima y que sabré guardar en mi corazón, sino porque regreso a un lugar prodigioso, con paisajes exuberantes y con una gente maravillosa y estupendos amigos que me han brindado un enorme afecto y que siempre he retribuido con la misma sinceridad con la que lo recibo. Sea tierra fértil de buen café y de muchos otros rubros agrícolas, de ganado y de sus ingentes productos, de hierbas medicinales y de gratos efluvios, tierra de cultura y de tradiciones, de intelectualidad y religiosidad. Sea tierra de promisión, en la que la poesía y el paisaje se funden en armonía para hacer de su amalgama canto de esperanza y horizonte abierto para la realización de los sueños. De no vivir en Mérida, sería Sea un rincón de elección. Aquí se conjugan realidad y ficción, ciudad y campo, y haya el espíritu, el sosiego necesario para alcanzar las más elevadas cimas. Apreciados amigos, a más de 2 siglos de la gesta del 19 de abril de 1810, puedo decir, sin temor a equivocarme, que nos hallamos en estos momentos en un complejo punto de inflexión de nuestra historia republicana. Estamos urgidos de dar el gran salto de la abstracción a la realidad para hacer de nuestro presente un espacio en el que sean posibles los sueños de un país mejor. Por supuesto, los anhelos de los hombres y las mujeres de 1810 no son los mismos que los nuestros. Los tiempos indiscutiblemente han cambiado en muchas dimensiones del ser, pero en esencia hay un punto en común: la libertad, que es un principio universal vigente en el tiempo y en el espacio. Los hombres y mujeres de hoy en Venezuela estamos tras la búsqueda de nuestro destino y queremos hacer de nuestra vida algo digno de vivirse y con una noción de trascendencia. Soy de las que piensan que la triada familia, escuela, municipio
es clave en la consecución de las metas y que desde sus sinérgicos espacios se deben articular las variables que lleven a una comunidad hacia el progreso en todos los órdenes del existir. Si las acciones del Cabildo de Caracas aquel 19 de abril de 1810 llevaron a la larga no solo a la emancipación de Venezuela, sino de otras naciones, la unión de esfuerzos hoy, con todas las herramientas tecnológicas con las que contamos, sobre todo en los ángulos de la información y la comunicación, deberán llevarnos al cambio paradigmático que requerimos en la reconstrucción de Venezuela para que sea una nación pujante y respetada, en la que los ciudadanos puedan ascender en la escala social por la vía del estudio y del esfuerzo personal y familiar, y el país marche a ritmo acompasado hacia mayores estadios de desarrollo y de progreso social. Conmemoramos las grandes efemérides, no porque así lo exija la tradición, ni porque nos sintamos impelidos por la educación, la cultura o el patriotismo. No, lo hacemos fundamentalmente porque ellas son catalizadoras de nuevos procesos sociales, porque ellas nos recuerdan que los cambios son posibles cuando nos unimos y entre todos empujamos en una misma dirección. Que la conmemoración del 19 de abril nos lleve a la reflexión, que los anhelos de nosotros los venezolanos de ayer toquen fibras y nervios profundos, que nos hagan recobrar el espíritu que hizo de este país ejemplo para todas las naciones del planeta. Que así sea. Muchas gracias.